mis hermanos, vamos a la Biblia, la palabra de Dios, libro de Mateo, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 23 al 27 y predicamos hoy la palabra de Dios bajo el título La confrontación y la autoridad. Confrontación. Jesús fue confrontado, Moisés fue confrontado, Pablo fue confrontado. Vamos a ver hoy esos tres ejemplos. Y no es que alguien no nos pueda confrontar. Sí, es válido y es bueno. Pero todo aquel que vaya a confrontar a alguien debe tener cuidado que no lo confronten a él también. De manera que Dios lo que nos va a enseñar hoy es a ser, hermano, mejores personas, mejores hijos de Dios y hacer las cosas con cautela y bajo la enseñanza de la palabra, que es lo hermoso de todo esto, que es Dios el que nos enseña, no un hombre. Mateo 21, hermanos, desde el versículo 23 dice: cuando vino al templo, hablando del Señor Jesucristo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Muy bien. En el contexto de esta palabra que se encuentra, hermanos, en Mateo 21, antes del versículo 23, encontramos que Jesús, por ejemplo, hizo tres cosas. Entró a Jerusalén, pero entró a Jerusalén como rey. ¿Recuerdas que entró en un pollino, hijo de asna, y que todos los jóvenes decían: Hosana, Hosana, el hijo de David? Bueno, eso no lo podía hacer cualquiera. Cualquiera no se podía presentar así y entrar y que todo el mundo le diera alabanza. Él entró con la autoridad del Padre de los cielos, pero nadie ahí lo confrontó. ¿Qué más hizo el Señor? Purificó el templo. Recordemos que el Señor echó fuera a los que vendían y a los que compraban, porque ahí lo que había era un negocio. Recuerda que dentro del templo se compraban animales para el sacrificio. Aquella persona que venía de otra nación venía a ofrecer sacrificio, había que comprar el animal, había que cambiar la moneda original de ese país y comprar, hermanos, mediante un cambio de moneda del templo. Todo eso se convirtió en un negocio y el Señor, conocemos esa parte de la escritura, pues volteó las mesas de los cambistas. Lo que hizo fue algo que impactó realmente a todo Jerusalén, y lo que hizo fue purificar el templo. Tampoco nadie le dijo nada, de manera que el Señor lo hacía porque tenía la autoridad ¿de quién? Del Padre. También maldijo la higuera. Recuerda cuando él tuvo hambre y fue donde una higuera que estaba llena de hojas, no era el momento de dar frutos, pero él buscó a ver si encontraba algo y la maldijo. Allí el Señor enseñó a sus propios discípulos. En el templo sí, hermanos, esa era, digamos que una enseñanza para la gente de esa época, los sacerdotes y los expertos, los que manejaban de forma muy especial la ley. Muy bien, sin embargo, los sacerdotes, y vamos a ver un hecho bien interesante, los sacerdotes y los principales del pueblo se acercaron a Jesús a confrontarlo, pero mientras enseñaba, pero no lo hicieron mientras él estaba actuando. ¿Eso por qué pasó así? Nadie se atrevió a confrontar a Jesús mientras él actuaba, porque estos sacerdotes y estos ancianos eran hombres acostumbrados a hablar, a enseñar, pero no a actuar. Jesús le dijo a sus discípulos de la misma forma: pónganle cuidado a lo que ellos dicen, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que hacen. Realmente eran buenos para enseñar, para predicar, pero no para actuar. Entonces no le dijeron nada a Jesús mientras actuaba, no estaban acostumbrados, pero sí le dijeron y le preguntaron y lo confrontaron cuando enseñaba. Muy bien, hermanos, todos los que hacen y hacemos la obra de Dios seremos confrontados, y eso no está mal. No era raro que ellos confrontaran a Jesús y le preguntaran, porque estaba en su propio templo, decirles: bueno, ¿y usted quién es y de dónde salió y por qué enseña y con qué autoridad? Era apenas lo lógico. Pero el Señor, quien no necesitaba permiso,
les iba a enseñar algo glorioso en esa época y para nosotros viene una enseñanza también maravillosa. También fue confrontado, vamos a hacer un alto aquí y entender que Jesús no fue el único. Antes, Moisés fue confrontado por los hijos de Coré, por unos hombres, hermanos, que les pareció que Moisés no era digno de decirles qué tenían que hacer. Cuando Moisés empezó a dictar la ley que Dios le transmitía, les pareció que eso era muy fuerte para que un hombre solo lo dijera. Entonces, venga, demuestre quién es usted, de dónde salió y quién lo puso como el líder. Lo confrontaron y fue algo terrible, hermanos, que trajo consecuencias funestas para esta gente. Estas personas, hermanos, se abrió la tierra y fueron tragados vivos al Seol. Eso fue algo impresionante. ¿Por qué? Porque desobedecer al líder, al hombre de Dios, es desobedecer a Dios, y mira a Dios cómo actuó. Eran los primeros tiempos donde Dios actuó de una forma pues bastante fuerte. Ahora vamos a ver cómo evoluciona y el mismo Hijo de Dios viene y enseña acerca de cómo se confronta y vamos a aprender. Qué hermoso es nuestro Dios. Vemos entonces al propio Señor Jesucristo confrontado por sacerdotes y por ancianos. Ahora dice Jesús respondiendo: yo también os haré una pregunta. La forma de, hermanos, argumentar del Señor es que cuando Él le preguntan, pues Él saca otra pregunta y les dice: y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Hizo una estrategia maravillosa el Señor. Para poderles contestar, les hizo una pregunta. Bien, para nosotros es una enseñanza hermosa, y es que nosotros debemos entender que no está mal confrontar, pero que debemos estar preparados. Si alguien va a confrontar a otra persona, debe tener mucho cuidado que también lo puedan confrontar. O sea, si tú vas a hacer una pregunta, alguien también te la puede devolver con otra pregunta. Cuando se juega un juego con un balón o con una pelota, todos sabemos que nosotros la enviamos, pero también nos la van a devolver. De manera que yo debo estar preparado como en un juego de pelota para patear la pelota, pero también debo estar listo para que me la pateen a mí también. Eso nos dice es que debemos estar listos. Dice el Señor Jesucristo, el bautismo de Juan, mira lo que escogió el Señor. ¿De dónde era? En esa época ellos no aprobaron el bautismo de Juan el Bautista, porque no creían en él. Entonces el Señor les dice, ese bautismo que era para perdón de pecados, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, preocupados, si decimos que es del cielo, nos va a decir entonces por qué no lo creyeron. Y si decimos que de los hombres, tememos al pueblo. Ellos temían al pueblo porque pues, el pueblo era el que llevaba el sacrificio. Porque todos tienen a Juan como profeta. Estaban temerosos, no podían y no sabían cómo actuar. Y le respondieron a Jesús y dijeron, pues en ese caso sí dijeron la verdad, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Mira qué hermoso ejemplo. La mejor forma de contestarle a alguien que viene contra ti es preguntándole otra cosa. Eso lo pone a él también confrontado. ¿Qué significa eso? Hermanos, no todo el mundo está listo para confrontar a otro. Hay gente que va y regaña a otros hermanos y él es peor. De eso se trata esta enseñanza. ¿Cómo puede, hermanos, un hombre alcohólico ir a confrontar a sus hijos porque se tomaron un trago? ¿O cómo puedo yo ir a decirle a alguien que no robe si yo soy conocido como un ladrón? Seré confrontado, entonces yo no puedo confrontar. Tengo que estar entonces atento a lo que yo voy a hacer y a lo que yo voy a decir. En la parte espiritual es mucho más complejo.
Porque ¿quién es perfecto? ¿Quién actúa bajo perfección? Nadie. Por eso todos, hermanos, debemos estar dispuestos mejor a aprender, a callar, y cuando estemos preparados y seamos justos, porque Dios nos hace justos, entonces podemos ir y preguntar. Pero la enseñanza de hoy, que es muy hermosa, realmente el Señor Jesucristo nos sorprende con cada cosa que está escrita en la Biblia y que Él hizo. Yo no me puedo imaginar, por ejemplo, la cara de los sacerdotes y los ancianos cuando el Señor les responde de semejante forma, y quedaron absolutamente callados, quedaron en vergüenza. Eso lo que, hermanos, demuestra es que las personas no están listas para juzgar y que el único que puede juzgar realmente es el Señor Jesucristo. Muy bien. El Señor entonces enseña en esta porción del Evangelio acerca de algo importante, un concepto que debemos tener en cuenta en este estudio, y es la autoridad moral. Mucho hemos oído tal vez sobre personas que dicen: ¿usted con qué autoridad moral me dice a mí eso? La verdad, esa es una buena contestación. Si alguien tiene autoridad moral, pues está listo para confrontar a alguien. Pero si la autoridad moral no lo respalda, es mejor quedarse callado. Cuestionar. Mira, la autoridad de alguien es muy delicado, porque confronta también al que está confrontando. Vemos la sabiduría de Jesús en este pasaje de las Escrituras para responder, y lo hizo con una pregunta. Los sacerdotes aparentemente tenían autoridad sobre aquel que enseñaba, pero no pudieron, porque no tenían autoridad moral acerca de lo que iban a preguntar. Hay que ser sabio realmente para preguntar, porque, hermanos, tal vez puede que quedemos en vergüenza. En 2 Corintios 13, desde el versículo 1 hasta el 13, dice la palabra que Pablo es confrontado también por unas personas que demandaron de él que mostrara su autoridad que venía de parte de Jesucristo. Es muy parecido a lo que le pasó al Señor, pero ya vemos otra época y otro estilo de enseñanza. Una cosa es Jesús, que les dice con toda la autoridad que Él realmente es el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios no tiene ni siquiera que preguntarle. Y otra cosa es un apóstol que, aunque tiene una autoridad dada por Jesús, pues es para servir a los demás. Escucha esto. 2 Corintios 13, el versículo 1 dice: esta es la tercera vez, habla Pablo, que voy a visitarlos. ¿A quiénes? A los corintios. Todo tendrá que decidirse por el testimonio de 2 o 3 testigos. Escucha esto, que es interesante y nuevo. Cuando yo voy a ser confrontado, Pablo utiliza la ley y dice: la palabra de Dios dice que si ustedes me van a confrontar a mí, tienen que tener 2 o 3 testigos. Eso dice la ley. A los que antes pecaron y a todos, ahora que estoy lejos, les repito la advertencia que les hice personalmente en mi segunda visita, que si voy otra vez a visitarlos, no voy a tenerles consideración. Cuando el mensaje es fuerte, cuando el discurso cambia de suavecito a más fuerte, es cuando la gente no se aguanta. Cuando Moisés empezó a dar leyes supremamente fuertes, donde los hombres se sentían mal porque realmente no eran sencillas de cumplir y estaban acostumbrados a otras cosas, pues se rebelaron. Y lo primero que le dicen al líder es: usted de parte de a quién viene y cuál es su respaldo, y muéstrenos el respaldo. Y Dios no duda, mis hermanos, en mostrar el respaldo que tiene para un siervo. Jesús mismo, hermanos, con una habilidad impresionante, claro, Él es Dios, pues nos mostró cómo es que se debe hacer con los hombres. Y Pablo nos va a enseñar algo maravilloso hoy, y es, hermano, el cuidado también que debemos tener. A Pablo lo estaban confrontando, le dijeron exactamente lo mismo, y Pablo no se puso delicado ni bravo, pero con mucho amor. Y vamos a ver también, hermano, que
el Señor Jesucristo está dentro de él. Vamos a ver el estilo de Pablo, es porque él tiene a Jesucristo en su corazón. Y Jesús es un maestro que no busca dañar, ni destruir, ni demostrar que él le ganó a todos porque pues es mejor, no, sino lo que está buscando Jesús, y esta vez lo vamos a ver en Pablo, es que la persona reaccione, cambie de parecer, se arrepienta de esa forma de ser y que surja, hermanos, y cambie para mejorar. Eso es lo que hace un líder. El Señor nos muestra en esta palabra de Pablo, en el versículo 2 de este 2 de Corintios, capítulo 13, mis hermanos, que Pablo estaba hablando de aquellos que estaban reincidiendo en el pecado. Él fue la primera vez y la segunda vez y ahora iba la tercera. Y dijo, ya no es lo mismo, yo ya ahora voy a cambiar, voy a usar la autoridad que Dios me dio. Entonces la gente se puso mal y les digo, pues si usted viene así, pues entonces demuestre cuál es su autoridad. Bien, Pablo visitaría entonces a los corintios por tercera vez. En Corintios había muchos problemas. Hubo un problema inclusive de moral, con un padre, un papá y un hijo que tenían a la misma mujer. Qué cosa terrible, hermanos. Era gente compleja. Bien, cambia entonces Pablo su discurso y la gente, hermano, no se soportó. Pablo se comporta ahora con severidad y les dice, ya les advertí, ya les dije, ahora voy diferente. Muy bien, cuando alguien, hermano, nos esté enseñando, cuando un líder de la iglesia nos enseñe y no nos guste, oremos, pidámosle a Dios, porque es de Dios si está dentro de la palabra y dentro de los cánones de comportamiento, hermano, de un siervo. Él dice, miren, hermanos, en la enseñanza que es bueno que estas cosas ocurran, para saber qué hay también en el corazón de los hombres. Esos difamadores de Pablo, cuando requirieron a Pablo para que diera pruebas de quién procedía la autoridad, también fueron confrontados por él. Mira el versículo 3. Ya que ustedes, dice Pablo, están buscando una prueba de que Cristo habla por mí, y Cristo no es débil en su trato con ustedes, sino que muestra su fuerza entre ustedes. Lo mismo, hermano, es cuando yo actúo con Dios. Me parece que es muy dura la palabra, entonces como que empiezo a confrontar a Dios. Qué cosa terrible, eso es lo que dice Pablo. Jesús murió en la cruz y la gente pensó que era débil. No, él murió en la debilidad porque como un corderito se entregó para que nosotros fuésemos libres. Eso es cierto. Él murió en debilidad y nosotros nos hicimos en debilidad con él. Pero eso no quiere decir que el Señor vaya a ser así todo el tiempo. Mira lo que les dice en el versículo 4. Es cierto que fue crucificado como débil, pero vive por el poder de Dios. De la misma manera, nosotros participamos de su debilidad, pero unidos a Él, viviremos por el poder de Dios para servirles a ustedes. Mira el cambio. Un siervo que hace, hermanos, enseña como lo hizo Jesús. No destruye, sino que forma, enseña, para que la gente cambie de manera de pensar y pueda, hermanos, crecer, en este caso como creyente. Muchos piensan que el Señor, hermano, y hay que tener mucho cuidado, por haber muerto en una cruz, es débil. Cuidado, Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer, de ahora y por los siglos, y es un papá y es perfecto. El hecho de que utilice el amor como estrategia no significa que es débil. Tengamos mucho cuidado. Que Dios nos ayude, hermanos, a aprender bien esta palabra. Les dice Pablo en el versículo 5, examínense ustedes mismos. Mira lo lógico que viene dentro de esta estrategia de enseñanza. Si usted se examina a sí mismo, y no es lo que yo lo examine a usted, pues va a encontrar una realidad. ¿Qué van a ver? Para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? A menos que hayan fracasado en la prueba. Hermanos, Jesús está en nosotros. Si Jesús está en nosotros y yo me examino a mí mismo en mi fe,
entonces voy a pasar la prueba porque Jesús está en mí. Pero si el Señor no está en mí, es lo que les dice Pablo, entonces ustedes fracasaron en la prueba, entonces no están listos para confrontarme a mí. Qué hermoso, ¿verdad? Es una estrategia perfecta, pero que no daña, sino que enseña. Si Jesús está en nosotros, si Jesús está en ti, ora, pide, busca y Dios te va a decir si te vas a confrontar con alguien. Y si no, dile que te cierre los labios. Eso es, hermanos, crecer, ser mejores. El verso 6 dice: confío, sin embargo, en que reconocerán que nosotros no hemos fracasado. Claro, Pablo no había fracasado. Eso era evidente. Si ellos miraban alrededor todo lo que Pablo había hecho, todas las iglesias que había abierto, todos los milagros que el Señor le permitía hacer por su poder, hermanos, pues por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Y Pablo sí que tenía frutos, hermanos, para mostrar. Luego iban a caer en cuenta que iban a cometer un error y cerrarían mejor sus bocas. Admitirían entonces que Pablo sí venía de parte de Jesucristo y la enseñanza, lógicamente, era del mismo Señor. El versículo 7 mira como dice Pablo: y oramos a Dios para que ustedes no hagan nada mal. O sea, para que no pase lo que le pasó, hermanos, a los hijos de Coré, que sí hicieron lo malo y levantaron a todo el pueblo y se vinieron en contra, hermano, del líder de ese momento, que era Moisés. Entonces, mira el cambio. Aquí sí, el que ora es Pablo para que estos hombres no hagan nada malo, sino que lo confronten, está bien, pero que Dios les muestre ya por dentro de ellos, porque tenían a Cristo, que estaban cometiendo un error y que Pablo sí venía de parte de él. Así actúa nuestro Dios, hermano. Recuerden la naturaleza de Jesús. Jesús es un maestro. Él es nuestro rabí. No busca dañar, busca enseñar para cambiar. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios al cual servimos, mis hermanos. Muy bien, Pablo sabía obviamente lo que le pasó a los hijos de Coré y a los rebeldes, que cayeron vivos al Seol. Qué cosa terrible, hermano. Pero Pablo cambió porque ya enseñaba en amor como lo hace Jesús. Dice el versículo 8: porque no podemos hacer nada contra la verdad, sino solamente a favor de la verdad. Por eso nos alegramos cuando somos débiles. Qué hermoso, ¿verdad? Con tal de que ustedes sean fuertes. Mira qué bueno. O sea, él no le importaba lo que pensaran de él ni lo que le pasara a sí mismo, sino que los que estaban aprendiendo, en este caso los que vinieron contra él a confrontarlo, pues fueran mejores y se dieran cuenta. Cuando yo logro que alguien cambie su manera de pensar, lo estoy atrayendo a la verdad y la persona como que despierta y dice: Dios mío, la verdad iba a cometer un error. De eso se trata, hermano, el evangelio, de que las personas sean ayudadas, no destruidas. Muy bien. El Señor le pone en el corazón a Pablo por estos hombres y él dice: seguiremos orando para que lleguen a ser perfectos. Mira, los que vienen contra mí, yo oro para que el Señor sea el que los cambie, porque tienen a Jesús adentro, tienen al que los va a enseñar por dentro. Entonces, qué estrategia tan sencilla. Evalúese usted mismo. Hoy, hermano, el Señor te dice: evalúate a ti mismo a ver cómo estás en la fe, porque el que te va a contestar es el Señor, el Espíritu Santo. Tienes a Cristo, tú ya pasaste esa prueba. Él es el que te va a decir. Nuestra vida es espiritual, hermanos. No tenemos tantas personas alrededor que nos digan qué está mal o qué está bien. Oímos, pero el Señor, hermano, nos ayuda. Dios nos enseña, nos hace caer en cuenta, nos advierte antes de cometer un error, para que no tengamos que ser así corregidos. Hermanos, entendamos que lo que aprendemos es para ser mejores. Para terminar, dice el versículo 11, para terminar, hermanos, deseo que vivan felices. Mira, ahí se ve que todo lo que hace Pablo es por amor. Cuando un hombre de Dios te dice algo, no es para dañarte. Primero, confróntate a ti mismo
Y si estás listo para confrontarlo a él, pues recuerda que esto es como un juego de pelota. Tú le envías y te la van a devolver. Para terminar, deseo que vivan felices y que busquen la perfección. La perfección, ¿cómo la logro si yo no tengo alguien que me diga en qué fallo? Seguiré fallando si nadie me dice en qué fallé. Jesús es el que te dice si sí o si no estás bien delante de él. Anímense y vivan en armonía y paz, y el Dios de amor y de paz estará con ustedes. ¿Cómo hallaremos la perfección, hermanos, si no nos enseñan y si nosotros no estamos dispuestos a corregirnos? Dice el versículo 12, salúdense los unos a los otros con un beso santo. Todos los hermanos en la fe les mandan saludos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hemos leído la versión DHH o Dios habla hoy. Mis hermanos, aprendamos a confrontar. No es un pecado confrontar a nadie si lo haces en los términos de decencia y con amor. Pero antes de hacerlo, examínate a ti mismo. Examinémonos a nosotros mismos para que no nos ocurra aquello de que cómo le vas a decir a tu hermano que mire lo que tiene en su ojo, la pajita, si tú tienes una cosa así dentro de tu propio ojo. Si pasamos la prueba, no fallaremos. Cristo está en nosotros y por eso Él nos guiará. Hay una porción de la palabra acerca de la confrontación y la autoridad moral que hemos estudiado durante casi todo el mes. Esta palabra nos ha seguido y ya tú sabes que es el Espíritu Santo. Todo el tiempo nos ha seguido y nos está haciendo es crecer. No nos está exhortando para hacernos sentir mal, no, nos está enseñando para ser mejores. Salmo 141, vamos a leer la palabra del Señor que dice así: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda mi boca. Pon guarda mi boca, oh Jehová. O sea, no me ponga a confrontar, Señor, que yo no vaya a cometer un error terrible contra alguien. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Mira, el salmista David decía, no dejes. O sea que él sabía su falla, su error. No quiero hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites. Que el justo, mira, y aquí está lo importante. Cuando tú seas justo, cuando ya seas irreprensible, que nadie tenga nada que decir de ti, entonces el mismo salmista dice que el justo me castigue será un favor. ¡Qué maravilla! Y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. ¿Qué nos dice la palabra? Que trabajemos muy duro, mis hermanos, para aprender y ayudar a otros. Y como justos en Cristo, podemos, hermanos, exhortar a una persona con amor, como lo viste que hizo Pablo, enseñando y no destruyendo. Mis hermanos, que Dios los bendiga poderosamente, que el Señor te guarde todos estos días de una forma muy especial. Si Él lo permite, estaremos entonces nuevamente el próximo domingo llevando un mensaje más de su palabra. Que Dios te bendiga y te guarde y nos veremos pronto.